Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vamos a comenzar ahora el bloque de transmisión del calor. En particular, en estas primeras clases vamos a ver el mecanismo de conducción. En las clases anteriores, en calorimetría, vimos cómo calcular temperaturas de equilibrio y cómo calcular cambios de estado. Sin embargo, no nos ocupamos de qué tan rápido o tan despacio sucedían estos mecanismos. Para eso vamos a ver entonces de qué formas se transmite el calor de un cuerpo al otro. Existen tres mecanismos por los que se transmite el calor, llamados conducción, convección y radiación. Hay entonces tres mecanismos, como ya dijimos. La conducción se da cuando tenemos un contacto de un sólido con una fuente calorífica, como por ejemplo esta barra, y el calor se da a través del interior del material. La convección se da primordialmente en líquidos y gases y tiene que ver con movimientos del material, como por ejemplo el agua en la olla que podemos ver y también las corrientes marinas y los vientos. Todos estos se producen por mecanismos de convección, donde el aire o el agua se mueven de zonas más calientes a zonas más frías. Y por último, el mecanismo de radiación, que tiene que ver con la propagación del calor sin un medio que lo transmita. En particular, en este caso, se trata de una transmisión por ondas electromagnéticas y es el mecanismo por el cual la luz y el calor del sol llegan hasta nosotros. El hecho de que mencionemos tres mecanismos no quiere decir que solo existan de a uno por vez, sino que en general estos tres mecanismos se dan conjuntamente, pero en cada caso uno tiene más peso que los otros dos. Veamos por ejemplo esta olla. Cuando colocamos la olla al fuego, el calor de la llama emite radiación, por eso la vemos de color azulado, y calienta los gases a su alrededor de manera que estos calientan el fondo de la olla. Tenemos ahí ya dos mecanismos presentes. El calor que llega a la olla se transmite a través del material llegando hasta el agua, pero también se transmite a lo largo del material llegando hasta el mango por un mecanismo de conducción. La olla que está caliente también irradia, sin embargo, no con tanta intensidad y por eso no la vemos brillando. Y dentro del agua, los mecanismos de convección hacen que el agua caliente del fondo suba, mientras que el agua fría de más arriba vaya bajando, y de esa manera el calor se va distribuyendo en la olla. Lo importante de esto es que tenemos que analizar en cada caso cuál es el mecanismo primordial y no suponer que solo hay conducción o convección o radiación. En lo que sigue de esta clase vamos a concentrarnos en la transmisión de calor por conducción, vamos a analizar de qué factores depende y vamos a conocer nuestra primera ecuación, la ecuación de Fourier, una ecuación sencilla para calcular el calor transferido entre dos fuentes. Veamos un poco en detalle el mecanismo de conducción. Cuando vimos la noción de temperatura, vimos que ésta se podía asociar a las energías cinéticas de las partículas dentro de un material, en particular lo vimos dentro de un gas al definir la escala Kelvin. Siempre las partículas de un material, también las de un sólido, están en movimiento, pero como este es sólido, esas partículas, lejos de moverse a lo largo del material, oscilan alrededor de ciertas posiciones de equilibrio. Cuando calentamos un extremo, las partículas se agitan y transmiten su movimiento a las partículas más próximas y de esta manera, por contacto entre zonas vecinas, se va transfiriendo el calor a través de la transferencia de energías cinéticas de vibración. Podemos ver acá cómo sucede si colocamos, por ejemplo, una barra conductora en contacto con una llama. Vamos a ver que esta barra transfiere el calor desde las partes más calientes a las más frías y como decíamos, lo que sucede es un mecanismo de este tipo. Vemos en colorado cómo comienzan a agitarse las moléculas
que finalmente van llegando hasta las partes azules indicadas como más frías. Veamos entonces de qué factores depende el mecanismo de transmisión de calor por conducción. Vamos a definir antes que nada la tasa de transferencia de calor como la cantidad de energía que fluye a través del material por unidad de tiempo. La podemos denotar como dQ a dt, a veces pueden verla como Q punto, que indica una variación temporal, y en general vamos a ver que se utiliza la letra H. Imaginemos que tenemos entonces una ventana que está en contacto con una parte caliente, el interior de la habitación, una parte fría, y veamos de qué manera puede aumentarse o disminuirse ese flujo de calor. En principio, modelamos la ventana como si fuera un sólido de un cierto área y un cierto espesor en contacto con una fuente fría y una fuente caliente. Si variamos el área de la ventana, por ejemplo, si agrandamos el área de la ventana, va a haber seguramente más flujo de calor. Por otro lado, si aumentamos el espesor, si hacemos la ventana más gruesa, vamos a disminuir el flujo de calor. Por lo cual podemos ver en principio que la transmisión del calor va a ser proporcional a la diferencia de temperaturas, que va a ser proporcional, o por lo menos va a aumentar con el área, y que va a disminuir a medida que crezca el espesor. Vamos entonces a poner todo esto que hemos dicho en forma de una ecuación. Teníamos, recordemos, una ventana en la que habíamos encontrado una cierta proporcionalidad para el flujo de calor que sería proporcional a la diferencia de temperaturas, delta T, al área A e inversamente proporcional al espesor de la ventana. Entonces la cantidad H, que es el flujo de calor, quedará escrito con la ley de Fourier que ustedes pueden ver. El área, la diferencia de temperaturas, y con delta X indicamos el espesor. La letra K es la conductividad del material, que hace que un material del mismo área, el mismo espesor, pueda tener distintos flujos de calor según el material que hayamos interpuesto. No es lo mismo poner una ventana de vidrio que una ventana de silicato. Y el signo menos indica que el flujo de calor va de las regiones más calientes a las regiones más frías. En esta tabla podemos ver los valores característicos de las conductividades para que se den una idea más o menos del rango de variación. El cobre tiene una conductividad alta, como imaginarán en la mayoría de los metales. El vidrio tiene una conductividad relativamente baja comparada con el cobre, pero por ejemplo el corcho es mucho menos conductor que cualquiera de los otros dos. Veamos entonces en un ejemplo cómo se daría y cómo se calcularía este intercambio de calor por conducción. Supongamos que tenemos una hielera de camping en la que llevamos cosas frías y queremos estimar el flujo de calor que en este caso entra desde el aire caliente hacia aquello que queremos guardar frío. Tenemos acá el esquema de la heladerita y entonces vamos a suponer que la temperatura caliente en el exterior es de 30 grados, que en el interior tenemos unos 0 grados, que el espesor es de unos 2 centímetros y que tiene un área de 80 centímetros en total. Entonces, aplicando la ecuación de Fourier, calculamos el valor de H como K por A por delta T dividido L, que en este caso es el espesor. Colocamos los valores, el área la ponemos en metros cuadrados para que esté acorde a las unidades, la diferencia de temperatura son 30 grados, el espesor también lo ponemos en metros y vamos a usar que la conductividad es 0,05 watts sobre metro grado y de allí solamente nos resta hacer la cuenta, con lo cual obtenemos que el flujo de calor es de 60 Joule por segundo, simplemente multiplicando y dividiendo las cantidades. Podemos expresarlo entonces en calorías y resultarían unas 14
calorías por cada segundo. La pregunta ahora es, con este flujo de calor, ¿cuánto hielo se derretirá por segundo? ¿Cuánto hielo se derretirá al cabo de 3 horas? Veamos otro problema práctico como el anterior. Imaginemos una pared de ladrillo en una casa con una ventana de vidrio. Supongamos que la pared tiene 3 metros de ancho y 2,5 de alto y la ventana 1,2 metros de ancho y 1,5 de alto. Vamos a suponer que el espesor de la pared es de 10 centímetros, que es el ancho de un ladrillo, y el del vidrio 5 milímetros, también un ancho estándar para el vidrio. Supongamos que dentro de la casa estamos a 25 grados Celsius y afuera 5 grados Celsius. ¿Cuánto vale la corriente de calor que sale de la casa hacia el exterior? Bien, por supuesto vamos a tener que usar la misma ecuación que ya vimos para la corriente de calor. Sin embargo, como tenemos una ventana que es de vidrio y una pared que es de ladrillo, vamos a tener que aplicar esta ecuación 2 veces, una para la ventana y otra para la pared. Primero veamos si tenemos los datos necesarios. Tenemos el ancho y el alto de la ventana. Por lo tanto, como es un rectángulo, el producto nos da el área, que es 1,8 metros cuadrados. El espesor del vidrio es 5 milímetros, que pasado a metros nos da 0,005 metros. Por último, una búsqueda por internet nos dice que la conductividad del vidrio común es alrededor de 0,6 watts sobre metro Celsius. Respecto de la pared, que por supuesto también es un rectángulo, tenemos el ancho y el alto y el producto nos da 7,5 metros cuadrados, pero ojo, no hay que olvidar que no es todo ladrillo, hay una ventana. Entonces el área de ladrillo propiamente dicho va a ser el área completa de la pared menos el área de la ventana. Y eso da 5,7 metros cuadrados como área del ladrillo. Por otro lado, el espesor es de 10 centímetros, un ladrillo estándar, 0,1 metros. Buscando en internet, la conductividad del ladrillo común es alrededor de 0,8 watts sobre metro Celsius, bastante parecida a la del vidrio común. Ya tenemos entonces todos los datos para poder calcular, sabiendo que la diferencia de temperaturas entre interior y exterior es de 20 grados, 25 en el interior, menos 5 afuera, podemos ahora estimar el H de la ventana, el H de la pared y también tratar de averiguar qué cantidad de calor se va por la ventana respecto del que se va en la pared. Les dejamos esas cuentas para ustedes a ver cuánto les da, así lo charlan con sus docentes en los foros. Por último vamos a ver una noción que nos va a ser útil para próximos problemas, que es la de resistencia térmica. Podemos asociar a la ley de Fourier una idea de resistencia térmica a la conducción del calor. Esto nos va a ser útil si miramos la ecuación, donde el flujo de calor es esencialmente movilizado por la diferencia de temperaturas. Recuerden ustedes que en la ley de Ohm, la corriente eléctrica es movilizada por la diferencia de potencial. Entonces, si podemos expresar este flujo de calor en función de la diferencia de temperaturas y una cierta resistencia, esto se va a parecer bastante a la ley de Ohm. Veamos entonces que si definimos una resistencia térmica como L sobre K por A, la ecuación de Fourier puede escribirse parecido a la ley de Ohm, donde H, que es el flujo de calor, sería el equivalente a la corriente eléctrica, donde la diferencia de temperaturas sería parecido a la diferencia de potencial y donde la resistencia térmica sería el equivalente de la resistencia eléctrica. Lo vamos a usar en la próxima presentación y por ahora entonces nos despedimos en esta primera parte.